Sí, ya sé lo que me vais a decir. ¿Otro teclado? Pues sí, otro teclado. Y es que no me puedo resistir, esto es superior a mis fuerzas, básicamente. Así que hoy os traigo el Ozone Strikeback. Aquí lo tenemos. Este pequeñín de la marca Ozone ya está tirando por una gama media, más bien alta, y ronda los 80 y pico euros, salvo porque estamos en Black Friday, y lo podemos conseguir por 60. Así que, sabiendo esto, vamos al lío. Y como ya viene siendo costumbre, empezamos con el unboxing. Por aquí tenemos la caja, vemos que efectivamente nos pone que es un layout español y por detrás nos da una pequeña descripción del teclado y además nos indica que son los switches Kyle Red. Ahora vamos a abrir la caja. Cortamos aquí. Y cortamos aquí. Deslizamos esto y ya tenemos la caja totalmente abierta. Muy bien. Aquí tenemos el teclado, pero como siempre primero vamos a sacar el cable, ya que luego si no se nos complica un poquito. Fíjate, es un cable que parece que va suelto y por aquí tenemos una pestaña para levantar los keycaps del teclado. Muy bien, sacamos el teclado, sacamos el cable y por aquí parece que tenemos un manual, un pequeño manual, una guía rápida. Apartamos esto y aquí tenemos el teclado. Ahora sí vamos a sacarlo completamente. Muy bien, para empezar parece que efectivamente tiene una tipografía bastante grande. Se siente muy bien al tacto. Los switches Kyle Red efectivamente. Tiene por aquí una rueda para control de volumen. Aquí lo podemos ver un poquito más en detalle. Tiene la letra ñ. Y por detrás podemos ver que efectivamente es de puro plástico. También tiene unas patas que también son de plástico y unos antideslizadores por aquí. En el lateral tiene una tira que parece ser una tira LED. Y aquí de nuevo podemos ver la rueda de volumen. Tiene un tacto un tanto extraño, es posible que sea por el poco uso que ha tenido. Y ya está. Ahora hablemos del RGB. Como veis aquí yo lo he comparado con un Logitech G513 y más o menos le he puesto el mismo color, pero básicamente tiene tres secciones para RGB. De las teclas del teclado, la parte inferior y la rueda de volumen. Por aquí arriba a la derecha os dejaré el software, pero primero vamos a pulsar esta tecla que es la tecla Ozone y con ello pulsaremos este botón de RGB que sería el signo de interrogación invertido para poder cambiar los diferentes colores y estilos. Después con la barra espaciadora podemos cambiar también algunas cosillas. Todo esto por supuesto viene indicado en la guía rápida en el manual que hemos visto durante el unboxing. Aquí vamos probando algunas opciones. Y aquí por ejemplo ya con la tecla Ozone y el botón de desbloquear arriba podemos modificar el color de la tira LED que rodea todo el teclado. En la parte inferior lo podemos estar viendo ahora mismo. Ahora, por ejemplo, si pulsamos la tecla Ozone y el botón F12, voy a apartar mi mano y aquí a la derecha del todo podéis estar viendo cómo efectivamente con esto estamos modificando el color que rodea la rueda de volumen. Efectivamente, como os decía, tiene tres zonas y las tres zonas se tienen que configurar por separado, pero se puede hacer perfectamente que coincida en color. Ahora vamos con el software directamente. Como veis aquí, si le pongo alguna de las opciones en el software, nos cambia principalmente las teclas. Esto simplemente es ir probando diferentes opciones, pero nos cambiará solamente los botones. Por lo tanto, tanto la rueda como la tira LED tenemos que modificarlo desde el propio teclado con la tecla Ozone que hemos visto anteriormente. Aquí podemos modificar diferentes colores, pero como os decía hace un momento, esto es ir probando hasta que encontréis el color que más os gusta. Si marcáis la opción Colorful que aparece abajo, pues nos hace este arco iris de colores directamente. También tiene un botón de macro, como hemos visto anteriormente en el ratón de Mars Gaming, pero en este caso es para utilizar los 6 botones de macro que vienen incluidos aquí. Como veis desde el M1 y simplemente pulsando en la tecla Ozone, pulsamos M1, M2 y así ejecutaríamos las diferentes macros.
Bien, pues ahora hablemos de los switches, como siempre es bastante importante los teclados. Como os decía al principio, viene incluida esta pequeña pestaña para poder sacar los switches. Simplemente la introducimos hasta que haga clic y después tiramos hacia arriba y sacamos la tecla de esta forma y aquí tenemos el keycap. Sobre los switches, aquí podéis verlo en primera plana y son estos switches Kyle Red. Por si no conocíais la marca Kyle, pues es básicamente otra copia de los switches tan famosos alemanes Cherry. En este caso los Kyle Red, que son estos que monta este teclado, son un poquito más caros que por ejemplo los Outemu que hemos visto anteriormente en otros teclados, pero también funcionan especialmente bien. Son unos switches lineales, quiero decir que desde que lo pulsas hasta que hace todo el recorrido de la tecla no se encuentra ningún tipo de resistencia, como por ejemplo si ocurre con los switches de clic de Outemu azul que hemos visto anteriormente. Una cosa muy interesante es que estos switches están especialmente diseñados para gaming, es decir, son bastante incómodos a la hora de escribir durante largas sesiones, pero funcionan especialmente bien y su durabilidad es muy buena para juegos. Bien, pues ahora vamos con el precio. Como os decía al principio del vídeo, dado que se trata de un teclado de media tirando a alta gama, en este caso cuesta habitualmente unos 90 euros. Ahora mismo, como estamos en Black Friday, básicamente lo podemos encontrar por el precio de 62,90 euros y los vale completamente. Como habéis visto, los switches son una pasada, aunque el software sí que es verdad que deja un poquito de que desear, pero bueno, es un teclado que merece muchísimo la pena, sobre todo para gaming, ya que es para lo que está diseñado. Y ya que Ozone es una marca bastante popular, lo puedes encontrar en multitud de tiendas. Yo personalmente lo he comprado en Amazon, pero por supuesto también está en otras tiendas como PC Componentes, MediaMarkt, etc. Por supuesto te voy a dejar los enlaces abajo en la descripción por si quieres comprarlo a través de mis enlaces, me harías un gran favor y me ayudarías a mantener el canal. Y como siempre dejamos para el final las conclusiones. Como decía durante varias veces a lo largo de este vídeo, es un teclado que merece completamente la pena si le vas a dar un uso intensivo de gaming. Si lo vas a utilizar para escribir documentos, por ejemplo, o para redactar, desde luego no son los switches más apropiados para este propósito. Te recomendaría, por ejemplo, cualquiera con switches Outemu o con unos Cherry normales y corrientes, pero si tu propósito es el gaming, se puede convertir en una opción muy pero que muy buena, así que por mi parte, totalmente recomendado. Y con esto pues llegamos al final del vídeo. Recuerda como siempre dar a like si te ha gustado y suscríbete para ver más contenido como este todos los viernes. Hasta el próximo vídeo.